8:20. Guillermo Celia, asambleísta de Suma, está con nosotros. Claro, se aprobó ya la ley económica urgente. ¿Qué repercusiones tendrá la aprobación de esta ley en la proforma presupuestaria del año 2020? Pues no lo sabemos. Hay ya una respuesta del Ejecutivo sobre el tema. Sobre esto conversamos de inmediato con nuestro invitado. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Pachito, muy buenos días. Bueno, hay un tema ahí medio complicado que ya le voy a preguntar, pero primero la visión general. Sí, bueno, muchísimas gracias por su Encantado. invitación. Mi saludo a los quiteños, a los pichinchanos, a los ecuatorianos. Bueno, la ley económica urgente tiene cosas positivas. Por ejemplo, el tema de la remisión o perdón de los intereses, recargos y multas para los jóvenes estudiantes que tienen créditos con el IES. Y ahí logramos incorporar algo que es fundamental, que en la reestructuración de los créditos de los jóvenes, hoy día para reestructurar un crédito educativo los jóvenes necesitan el 20% del valor adeudado. Cambiamos esa fórmula, que es una reforma al Código Orgánico Administrativo, para que el pago que se dé sea de solamente el 1%. Con eso damos facilidades y puedan generar una reactivación y una reestructuración de su crédito hasta por 5 años. Con eso le devolvemos las esperanzas y los sueños a los jóvenes que eran terribles. Se les estaba matando los sueños a un joven que salía o a una joven que salía recién de la universidad. No tenía empleo. Y si no tiene empleo, ¿cómo paga el crédito educativo? Es una barbaridad, una aberración. Y eso es justamente darle una atención contundente a la juventud ecuatoriana. Otro tema que yo considero que es fundamental y es un tema para mi provincia, para Manabí, para Esmeraldas, que veníamos peleando muchísimo tiempo atrás, que es el tema del copago. El copago era un valor que se les obligaba a pagar a los damnificados del terremoto cuando recibían su casa por la plata de la reconstrucción. Yo vine insistiendo, recorrí, como lo hago siempre en mi provincia, Pedernales, Valle de Caracas, Jama, Manta, Puerto Viejo, y justamente una de las grandes preocupaciones de la gente era ¿por qué yo tengo que pagar por mi casa de reconstrucción? Si yo lo perdí todo, soy un damnificado. Si hay una ley de solidaridad que ha entregado 3.000 millones de dólares o 2.650 millones de dólares más los 1.000 millones de créditos extranjeros. ¿Cómo así me cobran? Cobraron en Manabí, solamente en Manabí, 800.000 dólares. Familias pagaron 300, 200 dólares, hasta 1.000 dólares me han enseñado los comprobantes de pago. El 24 de mayo logramos parar el copago, un valor injusto cobrado, criminal, inhumano. El presidente de la República tomó la decisión de pararlo en el mensaje de la Nación del 24 de mayo. Y yo dije que no iba a descansar hasta que se le devuelva el último centavo a las familias damnificadas del terremoto que habían pagado. Con la ley se acaba de incorporar esa disposición para devolverles esa plata. Ahora la tarea tiene el MIDUBI, el ministro de la Vivienda, de devolverles esos recursos. Eso me parece que también es positivo. Logramos, y eso fue una propuesta mía, de eliminar el ICE a los camiones de 3.5 toneladas, que van a permitir una ayuda contundente al sector agrícola, al sector pesquero, al sector comercial, que traslada sus productos y sus bienes a través de estos camiones o camioncitos que permiten mejorar también la actividad comercial y la actividad económica. Eso me parece bien. Pero yo estoy muy preocupado por dos temas importantes. El primero es el tema que usted hizo alusión hace un momento, que es el relativo a que se incorporó entre gallos y medianoche una disposición que había sido ya consensuada en la comisión con los comisionados y con toda la Asamblea Nacional, porque este es un sentir ciudadano, es sobre las telefónicas. Las telefónicas tienen que pagar un valor por la concentración del espectro radioeléctrico. Este es un valor anual. Me parece que son cerca de 250 millones de dólares. Si el Ecuador necesita hoy día plata, y el Estado ecuatoriano necesita plata para cubrir sus gastos y para cubrir sobre todo sus inversiones en salud y educación, ¿cómo es posible que se incorpore una propuesta entre gallos y medianoche que no sabía la mayoría de los legisladores? Y ayer se lo comentó en el Pleno de la Asamblea Nacional y yo lo planteé claramente como es mi característica. ¿Cómo así, con ese recurso, hacer ampliación de redes, ampliación de cobertura? Pues ese es el giro ordinario de las empresas telefónicas. Claro. Eso es lindo. Entonces yo también tengo un negocio y el Estado me dice, no, toma, tú haces parte de tu negocio. Es una barbaridad, pues. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Además, a nosotros, a los ecuatorianos, si nos sacan el 10% más del ICE por el consumo celular, y a las telefónicas se les entrega el dinero para hacer cobertura, que es parte del negocio de ellos. Imagínense, por 48 millones se está renegociando con el Fondo Monetario Internacional y se les perdona 250 millones de dólares. No puede Entonces, ser. este es un tema que yo espero que el presidente lo vete, porque primero que no ha habido consenso de nadie, segundo que había un consenso más bien en la comisión para que este tema sea excluido. Pero y antes de la votación
Vea usted, se lo incorpora. Y asambleísta Celi, ¿Cómo es que no se dieron cuenta? ¿Cómo esto puede suceder? O sea, ¿a quién beneficia? Claro. ¿Quién está detrás de esto? ¿A quién le Bueno, va a eso es lo que beneficiar? hay que mañana vamos a plantear en la Asamblea Nacional. ¿Quién planteó esto? ¿Quién lo incorporó? ¿De dónde salió? Ahí El ponente no. El no presidente, habrá sido, el presidente de la convención, el asambleísta Mendoza, tiene que rendirle cuentas al país, pues. ¿Cómo Porque se así, puso de agencioso. ¿Cómo así se incorpora una disposición? Tenaz. Y como decía yo ayer en el pleno de la Asamblea Nacional, huele a perro muerto. Como decimos un buen amigo, decía por allá, huele a perro muerto. Aquí hay que decir las cosas como son. Este es un tema delicado, es un tema que no se compadece con la realidad económica del país. Para los ecuatorianos sí nos piden que nos esforcemos. Y a las empresas telefónicas se les perdona 250 millones de dólares. Pero ¿se metió eso subrepticiamente en el articulado de la reforma o cómo? Porque es medio inexplicable el tema. Bueno, eso es lo que ha surgido. Eso es doloso. Esa es la inquietud que ha surgido entre todos los legisladores el día de ayer. Y realmente esto llama muchísimo la atención. Esto llama muchísimo la atención. Y el otro tema es mi indignación. Porque recuerden ustedes que hace semanas atrás tuvimos una reunión, todos los jefes de bloque, con el presidente de la Así República, en Carondelet. Y yo hice un planteamiento entre varios de los temas que ya se acogieron, otros no. Fue el tema de que a Manabí y Esmeralda se los incorpore también con el beneficio de la reducción del 10% del impuesto a la renta para el periodo 2019 a ser pagado el 2020. El presidente tomó una actitud de asentimiento, lo mismo el ministro Martínez. En esa reunión estaba el asambleísta Mendoza. Luego yo salí y di una rueda de prensa en los bajos de Carondelet, estaban todos los medios, y dije que entre varios de los temas planteados estaba el tema de la reducción del 10% del IVA, del impuesto a la renta para Manabí y Esmeraldas, al igual que ha pasado con Chimborazo, con Bolívar, con Tungurahua. Se incorporó el día de la sesión a Loja y Azuay, y bien por las provincias, eso me parece bien, a Cotopaxi. Pero Manabí y Esmeraldas viene sufriendo un terremoto que no nos podemos reactivar. Y además de eso, 12 días de paralización nacional que afectó también a los manabitas y esmeraldeños. Y como una acción de justicia, de apoyo permanente que debe tener estas dos provincias. A veces la gente se olvida de que los manabitas sufrimos un terremoto de 7.8, que se nos cayó las casas, que se nos cayeron los locales comerciales, la actividad productiva se paralizó, más allá de la corrupción que ha existido y que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, producto de la plata de la reconstrucción. Pero era justo esta incorporación. Pero el asambleísta Mendoza, ponente del proyecto, no incorpora a las dos provincias. Yo hago un llamado al presidente de la República, que en su veto incorpore a Manabí y Esmeraldas también dentro de este beneficio justísimo para las dos provincias que lo han sufrido y mucho. Ahora, en el tema conceptual del proyecto, ¿cumple o no estas metas recaudatorias, estas metas de progresividad? Porque de lo que hasta el momento hemos podido escuchar aquí mismo, la mayoría de analistas dicen que no se cumple para absolutamente nada de esas metas. Mire, yo he planteado que hay otras acciones que tomar. Primero tiene que renegociarse la deuda con China, una deuda a alta tasa de interés a corto plazo. Es decir, hay que renegociarla a una deuda que sea bajando la tasa de interés y renegociando un amplio plazo de pago. Segundo, yo considero que hay varias instituciones que deben ser cerradas. Hay una institución que se llama el famoso Ecuador Estratégico, que de estratégico no tiene nada, que ha sido realmente un solapador y un estructurador de hechos de corrupción. Y le doy un dato concreto. La vía Manta-Coliza, 100 millones de dólares de la plata de la reconstrucción, botada a su suerte, una vía que nada tiene que ver con la reconstrucción y con el terremoto. Esa vía no se afectó. Bien se pudo incorporar esos 100 millones de dólares en entregarles créditos productivos al 2% a agricultores, a comerciantes, a pescadores, a gente del sector artesanal de Manabí y Esmeraldas, y no se lo ha hecho. Elimine eso, hay que ahorrar por lo menos cerca de 70, 80 millones de dólares. Hay sectores asambleístas que dicen que se debería luchar contra la evasión tributaria, cobrar los impuestos a los grandes empresarios que no los pagan, dejar de eso hacer está remisiones. perfecto. Y le doy un dato, dado por el propio Servicio de Rentas Internas. El problema no es recaudatorio. Hay que obviamente afinar la recaudación, pero la recaudación año 2018 está sobre los 14.800 millones de dólares, mayor al 2017, perdón, la del 2019. ¿Ya? Está mayor a la del 2018. Claro, está solamente a la par de la mayor recaudación del 2015. El problema hoy día es que ha reducido la explotación petrolera. Se ha reducido la explotación petrolera. Y como hay una reducción de la explotación petrolera, es el problema. Sí. ¿Y cuál es el otro tema que yo planteo? Vendan todos los bienes de inmobiliar. Inmobiliar a los ecuatorianos cuesta un montón de plata el mantenimiento de bienes. Ahí tiene 300 millones de dólares más. Y además,
Aquí hay que decir las cosas como son. Aquí dejémonos de infantilismos, aquí dejémonos de dogmas ideológicos, aquí hay que trabajar por el país. Y hay un tema que es fundamental, la minería. La minería es fundamental para el Ecuador. Y les voy a dar 2 datos mundiales. Ecuador tiene la primera reserva de oro en el mundo. 150.000 millones de dólares en reserva de oro tiene el país. Sí. El Ecuador tiene la 4ª reserva de cobre en el mundo. 400.000 millones de dólares. Nos vamos a poner a llorar y a morirnos de sed frente a la fuente. Hay que hacerlo de manera responsable. Hoy día la técnica y la tecnología ha permitido que hayan los mejores sistemas para ser lo más amigable con el ambiente. Y eso hay que hacerlo. Oye, no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras la gente no tiene educación, mientras la gente no tiene salud, mientras la gente no tiene posibilidades de emprender. ¿Cómo es posible que a un emprendedor le cobren una tasa de interés del 17 y 18 hasta el 20%? A veces más. Vamos en una semana más a aprobar en segundo debate la ley del emprendimiento. La tasa de interés para un emprendedor no puede superar el 6%. Hemos creado el capital ángel, el capital semilla. Eso va a permitir que los emprendedores, Ecuador es el país más emprendedor de la región. Tenemos todas las estadísticas. Pero mire usted, lamentablemente, es el país donde más fracasos hay de los emprendedores. 8 de cada 10 emprendimientos fracasan en los 3 primeros años. Semejantes tasas usureras. Por eso, exactamente. Y ahí es donde hay que trabajar. Y yo digo... Pero debe haber un acuerdo del sistema financiero por también supuesto, para inclusive ir en una disposición a establecer una tasa fija para el sector del emprendimiento, porque es la única forma. Vea usted lo que pasa en Estados Unidos, tasas de interés para el emprendimiento que no superan el 3%. Así es. O sea, sí se puede hacer, no nos vengan con el cuento que no se puede hacer, se lo puede hacer. Esas son las noticias positivas para el país, esas son las noticias que permiten generar empleo. Si los ecuatorianos, al tener una altísima tasa de emprendimiento, significa que somos unos sudamericanos, latinoamericanos, que tenemos una gran capacidad de trabajo. Hay que darnos las herramientas y ahí hay una buena herramienta que la aprobaremos Dios mediante el próximo día, martes o jueves, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Celia, la Asamblea tiene 10 días para responder las observaciones o la modificada proforma presupuestaria que ha enviado el Ejecutivo, la respuesta a las observaciones que la Asamblea le ha realizado. ¿Usted ha podido analizar estas respuestas? Ellos insisten en el tema de la monetización de activos, que son recursos que no están 100% garantizados. He sido muy claro. Yo voy, en mi caso particular, a ratificarme en las 17 observaciones, que ahora serían 15, porque el Ejecutivo ha acogido 2 de mis observaciones. La una, descubrí ahí un famoso rubro que se llamaba el rubro de servicios de cartografía por 593 millones de dólares. O sea, iban a hacer el mapa mundi con 597 millones de dólares. Entonces han corregido eso. Y estoy analizando dónde está ese rubro de esos 593 millones de dólares que sumaban los 35.400 millones del presupuesto para el año 2020 y prorrogado para parte del 21, porque es un año electoral, recuerden ustedes. Adicionalmente, han acogido el tema de las mujeres. Yo siempre he dicho, yo estoy a favor de la vida, pero jamás me voy a olvidar de las mujeres. Aquí todo el mundo se escandaliza y conoce cuando el hecho criminis sale a la luz pública, que una mujer ha sido violada o atentada en su pudor, pero nadie se acuerda si esa mujer ha recibido atención psiquiátrica, psicológica, si esa mujer se le ha dado algún recurso para emprender o tener un empleo. ¿Sabe cuánto le habían quitado a los programas para la mujer? 8 millones de dólares. Y de lo que veo, no se les está recuperando la totalidad. Yo ahí sí hago un llamado al gobierno nacional. Hay que aumentar cada año lo que deben ser los recursos en favor de la mujer, no solamente para curar sus heridas físicas y del alma, sino para darles un emprendimiento. ¿O acaso esa mujer, luego de haber sido atentada en su pudor, no se reinserta a la vida? ¿Y qué va a pasar? ¿Tiene un empleo? ¿Tiene cómo sustentar a su familia? ¿Tiene cómo salir adelante? Inclusive hasta para tener una actividad que la permita sacar de ese momento terrible. Eso lo han tocado, eso fue uno de los temas que yo me he comprometido y lo dije y lo hago con todo el convencimiento y la convicción, pero no se dice nada al respecto de la famosa monetización. El día de ayer, el plan de contingencia que ustedes han pedido no lo han No lo han hecho. El día de ayer aprobamos ya en segundo debate una reforma a la ley de empresas públicas, que es una lucha contra la corrupción evidente, porque usted sabe que las empresas públicas, que son 21, solo el 25% de las empresas públicas tienen balances auditados y estados financieros auditados. La mayoría tienen en el 2014, hasta el 2013. Es una barbaridad. Entonces aquí se le va a poner el cascabel al gato con esta reforma que se dio. Y ahora yo pregunto, ¿y cómo quieren monetizar si ni siquiera saben cuáles son los estados financieros? ¿Qué inversionista nacional o extranjero querrá concesionar una alianza público-privada o concesionar la administración de una empresa estatal cuando ni siquiera sabe cuáles son los balances auditados por una firma categorizada a nivel internacional?
Esos son los temas que nos tienen que preocupar. Y el otro tema final es el tema de la educación. Se le está quitando recursos Exacto. a la Escuela Politécnica del Litoral en $5 millones y a la Escuela Politécnica Nacional en $6 millones. Finalmente, se nota aquí diferencias en el comportamiento de la Asamblea, en los juicios políticos me refiero. Agilidad en el juicio del CNE, que ya está aprobado por el CAL, pero una lentitud, pero extraña, en el caso de María Paula Romo, ministra de Gobierno. Mire, ¿Qué es lo que pasa? Eso es un tema que nosotros estamos expectantes en el Pleno. La Comisión de Fiscalización tiene que emitir los informes correspondientes al respecto. Sí llama la atención Por lo favor. que usted acaba de señalar, agilidades o lentitudes. Aquí tiene que actuarse por igual en todos los casos. Tendría Eso que es ser. fundamental. Eso es fundamental. Yo considero que son momentos importantes de la historia que hoy día vive el país en poder transparentar absolutamente todo. Hoy día el Ecuador necesita de mucha transparencia y necesita de algo que yo creo que es fundamental. Necesita de que la gente joven se involucre en el servicio público y en la política. Es importante. No pierdan la fe. Gandhi decía algo que a mí me tocó desde hace 7 años que yo he incursionado en esta actividad del servicio público. Lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. La gente buena tiene que perder esa indiferencia. Si no ocupan las posiciones que deben ocupar para transformar el país, pues bueno, los de siempre harán lo suyo y esto no va a cambiar. ¿Y se va a caer el juicio a la ministra Romo? Bueno, no lo ¿Qué sabemos. presume usted? Eso estaremos nosotros expectantes porque eso está en la Comisión de Fiscalización. El Pleno estará expectante de ver cuál va a ser el argumento. Yo lo que he señalado, lamentablemente no se lo hace, le insisto al presidente de la Asamblea Nacional, que incorpore el debate de lo que es la ley orgánica de la función legislativa. Yo considero que todo proceso de juicio político obligatoriamente debe terminar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Claro. No debe morir en una comisión. Debe terminar en el Pleno y que los 137 legisladores Decidan. asuman sus responsabilidades. Es correcto. Gracias a Guillermo Muchísimas Ocelli, gracias. asambleísta de Suma, que nos ha acompañado. Volvemos luego con Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.